Muy buenas tardes, profesora Beira Bedford, compañeros. El grupo número 4 les va a explicar sobre la ley número 68. El grupo está compuesto por Jennifer García, Yesenia Pinto, Joyce Smith, Milagros Arrocha, Tania Aguilar, Giselle López y mi persona, Tami del Espriega. Introducción. Derecho de los pacientes. La salud y la atención de la misma es un derecho al que tanto niños como adultos y ancianos, sin distinción, tienen dentro de la República de Panamá. Existe legislación al respecto y es importante estar anuente a estos derechos y deberes. El órgano ejecutivo de la República de Panamá reglamenta las políticas del Ministerio de Salud en su misión de velar por la salud de la población, estableciendo la ley número 68 del 20 de noviembre del 2003, que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y decisión libre e informada. Un martes 6 de noviembre del 2012 se da la Gaceta Oficial al Decreto Ejecutivo número 1458, donde no solamente las personas que padecen de salud tienen este derecho, sino también las personas sanas y profesionales, de las cuales los centros y servicios de salud pública y privada tienen ese deber de darle la materia de información y de decisión libre e informada a los pacientes. También, para continuar, cabe destacar de que la ley número 68 consta de 8 capítulos y 74 artículos. Capítulo 1. Disposición general. El paciente tiene derecho a recibir atención médica respetuosa y de calidad, independientemente de su edad, sexo, raza, nacionalidad, religión, idioma, cultura, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. Esta busca garantizar el establecimiento de los requisitos de la información que debe aparecer en el expediente clínico de todos los pacientes, también la autonomía de decisión en relación con los procedimientos de pronóstico, diagnósticos terapéuticos que se le aplican sobre su propio estado de salud o enfermedad. También se podrán llevar a efectos por medio de una declaración que expresa su opinión e instrucciones ante intervenciones sanitarias y procedimientos. Un ejemplo de esto es la toma de decisión si el paciente al momento de entrar a una operación y si pasa de que en la operación ocurre, eh, el paciente muere, ya el paciente debió haber tomado una decisión anteriormente si él deseaba donar sus órganos o no. Capítulo 2. Derecho a la información. Recibir una explicación completa y en términos sencillos de acuerdo a su nivel intelectual, emocional y cultural sobre su padecimiento, el tratamiento y las alternativas y los resultados esperados e inesperados de la enfermedad y del tratamiento, tanto en los centros y servicios de salud públicos y privados del país. Si esta información se le presenta a un menor de edad, el titular que tiene el derecho de su patria potestad tiene derecho a recibir la información de este paciente menor de edad. Y se da, ya sea también puede ocurrir, ya sea en pacientes que están emancipados, que son mayores de 16 años, entonces ya ahí cambia porque se le da esa información aunque sea menor de edad. Para terminar, también el médico responsable del paciente, quien por ley debe garantizar el cumplimiento del derecho del paciente. Derecho a la intimidad. Todo paciente tiene derecho a que se respete la confidencialidad que hace referencia a su estado de salud. También nadie tiene derecho a acceder a ella sin su autorización. Dicho esto, si se llega a incumplir, será sancionado según las normas que rigen el sistema penal. Legitimidad de los datos del paciente. En cada centro sanitario se debe velar porque se cumplan estos procedimientos y normas que velen por la intimidad de cada paciente en cuanto a su acceso de estado de salud. Y también
Depende de la ética de cada médico, enfermero o profesional de salud cumplir con las normas establecidas. Derecho a la autonomía del paciente y a su voluntad. El capítulo 4 de la Ley 68 del 2003 trata sobre la información y la voluntad expresa del paciente, información sobre el estado de salud y la capacidad de decidir en su propio devenir. Los centros y servicios de salud públicos y privados informarán por escrito de los derechos que da a reconocer esta ley a los ciudadanos y ciudadanas una vez que ingresen por documentos o formularios con claridad y que acrediten el conocimiento de sus derechos en cuanto a la utilización de los servicios médicos. El paciente o sus allegados por consanguinidad o de hecho tienen total libertad para escoger si se realizan cirugías o procedimientos invasivos que conlleven algún riesgo. Pero como todo derecho trae sus obligaciones, este no es diferente, también tiene excepciones en el paciente. Podrá ser intervenido quirúrgicamente cuando sea amenaza para la salud pública, represente un riesgo en el paciente o por voluntad expresa del paciente previamente. Derechos del paciente en fase terminal. Artículo 22. Toda persona que padezca de una enfermedad incurable o irreversible, ésta debe estar informada de forma clara y confiable acerca de su diagnóstico. Artículo 23. Calidad de atención. Todo el personal de salud y sus unidades hospitalarias deben mantener aquellas medidas que permitan la mejor calidad de vida del paciente hasta su fallecimiento y constar con unidades operativas de cuidados paliativos. Artículo 24. En que el paciente debe constar con sus facultades mentales, tomar una decisión libremente, que la oposición se realice mediante un dictamen escrito o documento que consta de su voluntad. La Junta Médica aplica lo que es que 2 especialistas deben evaluar su diagnóstico. El artículo 25 se hace referencia de que el profesional debe constar con su diagnóstico y brindar ese procedimiento junto a la Junta Médica para entonces evaluar de qué forma se deberá especificar que razonablemente y en qué condiciones normales se producirá la muerte del paciente. Derecho de documentos de voluntad anticipada. El documento de voluntades anticipadas es aquel dirigido al médico responsable en el cual una persona mayor de edad o un menor al que se le reconoce capacidad conforme al Código de la Familia y del menor deja constancia de los deseos previamente expresados sobre las actuaciones médicas para cuando se encuentren en una situación en la que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad, por medio del conocimiento informado y por el equipo médico que le asista en la situación. Derecho a un expediente clínico. ¿Qué es el expediente clínico? Recoge el conjunto de documentos relativos al proceso asistencial de cada enfermo, identificando a los médicos y demás profesionales asistenciales que han intervenido en él. Este debe incluir datos de la identificación del enfermo y de la asistencia. Estos datos son los nombres y apellidos del enfermo, la fecha de nacimiento, el sexo, la cédula de identidad personal, la dirección de domicilio y teléfono, la fecha de asistencia y de ingreso, la indicación de la procedencia en caso de derivación desde otro centro asistencial. Los datos clínicos asistenciales. Estos son los antecedentes familiares y personales, los fisiológicos y patológicos, la historia clínica y examen físico, la hoja de curso clínico en caso de ingreso. Y los datos sociales son el informe social, si procede. Se pueden elaborar mediante soporte papel, audiovisual e informático, siempre que garantice su autenticidad de su contenido y su plena reproducibilidad futura. Estos deben garantizar que queden registrados todos los cambios e identificados los médicos y los profesionales asistenciales que lo han realizado. Deben ser claramente legibles
evitándose en lo posible la utilización de símbolos y abreviaturas. El expediente clínico es un instrumento destinado, fundamental, a ayudar a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Se puede acceder al expediente clínico con finalidades epidemiológicas, de investigación o docencia, con la sujeción a lo establecido a la ley. El personal al servicio del Ministerio de Salud que ejerce funciones de inspección debidamente acreditado puede acceder al expediente clínico a fin de comprobar la calidad de asistencia, el cumplimiento de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro de relación con los pacientes o los servicios de salud. En cualquier otro caso, el expediente clínico debe conservarse junto con los datos de identificación del paciente durante 20 años contados desde la muerte del paciente. La Ley 68 de 2003 declara con el tema Derecho del Paciente. El 20 de noviembre de 2003 se decreta el derecho de las obligaciones del paciente a su información o decisiones informadas. Esto se basa en el capítulo 8, donde se decreta el derecho en relación con el expediente. El paciente tiene derecho a que los datos relacionados con la atención médica que reciba sean asentados en forma veraz, clara, precisa y legible y completa en un expediente que debe cumplir con la normativa aplicable. Esto se basa en que toda la documentación escrita debe ser adecuadamente escrita, veraz, ya que cuando el paciente lo solicite debe estar adecuadamente regible a todos los datos que tengan que llevar, ya que el paciente cuando lo vaya a requerir esté adecuadamente informado de todos los procesos que se dan en el expediente. El capítulo 8 también se da varios artículos, que va en el artículo 51. En el artículo 51, el derecho de acceso del paciente al expediente clínico puede ejercer también por representación siempre que esté suficientemente acreditada. Esto se establece que los mecanismos y custodia y diligente de los expedientes tienen que ser adecuadamente custodiadas, ya que cuando se requiera de recuperación, integración y comunicación de la información sometida, ya se vaya desde el principio de confidencialidad. Esto quiere decir, desde que se ha hecho el expediente clínico de una persona, ya esto debe requerir todos los datos procedidos que se han dado del paciente, de las atenciones. En el artículo 52 también tenemos el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social con el objetivo de avanzar en la configuración de un expediente clínico único por paciente. Esto se basa en que el de promover mediante un proceso garantice la participación de diferentes agentes médicos y enfermeros que se han intervenido en el expediente clínico, en los procedimientos, ya que en cualquier centro de salud, ya sea donde vayan, si se requiere de alguna información, ya los expedientes están adecuadamente escritos, donde no se puede repetir algún proceso o experimentación o atención al paciente, ya que son repetidos, ya que es muy importante tener los expedientes clínicos adecuadamente adecuados y ordenados, ya que cuando se vaya a dar una atención no se repitan algunos procedimientos y ya los centros de salud, los que intervienen a ellas, sepan o estén informados de los expedientes técnicos y clínicos ya elaborados antes. En el artículo 53, los centros de salud y hospitales, tanto públicos como privados, disponen de plazo de 1 año, contando a partir de la entrada a vigencia de esta ley, para adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias. Esto quiere decir que los enfermeros o médicos que intervienen en esto también, ya sea cuando den su trabajo o procesos de atención clínica, ya todos estos procesos o documentación, de una vez finalice su trabajo de atención, ya se van a escribir o ya estén escritos adecuadamente, ya para finalizar su atención médica, ya que esto va conllevando todos los procesos y la documentación del expediente que el paciente requiera.
En el artículo 54, el Ministerio de Salud reglamentará la presente ley, ya que esta ley se basa en el artículo 55, donde esta ley ya comenzará a regir desde su promulgación. Conclusión. Los deberes y derechos de los pacientes enmarcan la base de la relación médico-paciente dentro de unos parámetros que llevan a ambos a una sana convivencia marcadas por el respeto mutuo, la calidad en el trato humano y la dignidad del paciente, convirtiendo al paciente en pieza fundamental de su tratamiento y curación, dependiendo de cada caso en particular, reconociendo sus derechos, pero a la vez dándole la responsabilidad o deberes que le corresponden.